Los HMOs. Estamos oyendo hablar de esta terminología, los oligosacáridos de la leche humana. En los últimos meses la información ha crecido de forma exponencial. Prácticamente todas las semanas se publican cosas nuevas acerca de los HMOs. Y podríamos pensar que estamos delante de una moda que podría ser pasajera, como ha habido tantas previamente, pero realmente esto no es así. Ante lo que estamos es ante una auténtica revolución. Es uno de los mayores avances que se han producido en nutrición infantil en las últimas décadas. Cuando digo décadas, me remonto a muy atrás, como ahora veremos. Voy a hablar sobre los nuevos beneficios conocidos de los HMOs sobre la salud ósea, metabólica y cerebral. Pero quiero decir que vamos a empezar primero con una pregunta. Es una pregunta que no es necesario que contestéis, simplemente que lo meditéis en vuestro interior, guardéis la respuesta que habéis generado. Y mi objetivo es cambiar esa respuesta y abrir puertas. La pregunta es, ¿qué son los HMOs? Pensaréis en moléculas, un elemento químico que se añade en los productos de alimentación, pero realmente los HMOs, y aquí mi idea es sorprenderos, los HMOs son esto, son llaves. Los HMOs son llaves y, como todas las llaves, pueden abrir, cerrar cosas. Pueden abrirla en solitario, en combinación, o pueden hacerlo relacionándose entre sí, es decir, a veces necesitamos varias llaves para abrir una cerradura, o a veces hay una llave que abre muchas. Y tan importante como las llaves son las cerraduras. Me gusta empezar con un apunte histórico. Aquí tenemos al doctor Theodor Escherich y a su discípulo, el doctor Moro. Aquí están. Están realizando un experimento con un animal al lado de un paciente. Estamos hablando del siglo XIX. Ellos fueron los primeros que intuyeron que una cosa que se transmitía en la educación, y es que el ser humano es una única entidad, no era así, sino que había algo más. Y llegaron a la conclusión de que las bacterias intestinales eran sumamente importantes para la salud de los niños. Estamos en el siglo XIX con una morbimortalidad que alcanzaba el 30% de la población infantil. Aquí arriba podéis ver la diferencia que se produce entre una familia alimentada con lactancia artificial en aquella época y bajo la familia alimentada con lactancia materna. Los huecos que hay arriba son los niños que habían ido falleciendo por el camino. Y la conclusión a la que llegaron es que había un elemento que contenía la leche materna que fomentaba el crecimiento de estas bacterias saludables. Y estas bacterias saludables, ese elemento actuaba como una herramienta que permitía su crecimiento. Desde esta época hasta ahora, el conocimiento que tenemos acerca de la microbiota intestinal ha crecido de forma exponencial. Ha tenido un crecimiento dramático. Hoy en día conocemos la inmensa mayoría de los gérmenes que viven allí, de las bacterias que residen en nuestro intestino, sus características y cómo se relacionan con las células, con los órganos, con los sistemas. Y podemos afirmar, con el conocimiento que tenemos hoy en día, que el ser humano es un holobionte. Existe una relación absolutamente estrecha entre lo que es la microbiota intestinal y nosotros, de tal forma que hay un continuum bioquímico. Hay elementos que necesita la microbiota para sobrevivir y que producen nuestras células, y hay elementos que producen las bacterias intestinales y que necesitamos para sobrevivir, y sin ellos no lo lograríamos. Por lo tanto, somos una unidad, igual que se produce con los arrecifes de coral. Esto es muy interesante porque a partir de aquí se pueden establecer una gran cantidad de relaciones que pueden cambiar nuestra concepción de las distintas subespecialidades dentro de lo que es la pediatría. Además, existe una transmisión epigenética del microbioma. Sabemos que la microbiota que se transmite de madres a hijos, incluso hay estudios que dicen que parte de esas bacterias ya pueden transmitirse intraútero antes del nacimiento. Pero es más, hay un elemento que permite esta transmisión epigenética, un elemento que hace que la microbiota que va a tener el niño sea la más adecuada a través de unas sustancias que produce la leche materna, no para nutrir al niño, no, para nutrir a su microbiota. Es decir, la leche materna está diseñada para nutrir al niño y sus bacterias intestinales. Y esto es clave. Esta historia se remonta a hace 300 millones de años. Estamos hablando de los sinápsidos, los primeros mamíferos. Entonces ponían huevos, eran muy pequeñitos. Ahora, de los pocos mamíferos que ponen huevos son los monotremas. Estos son fotos de ornitorrincos. Aquí, la función inicial
que tenían los oligosacáridos que se secretaban era la protección inmune, envolvían el huevo y entonces en el huevo no crecían las bacterias que se iban a comer a la descendencia que había dentro. Pero posteriormente fueron evolucionando. Al principio tuvieron un valor nutricional, pero en nosotros ese valor nutricional hacia lo que es el propio niño no existe. Tienen una función de nutrición para sus bacterias, entre otras. Y esto lo que ha hecho es que a lo largo de la evolución, a lo largo de los millones de años, hubiera una gran diversificación final adaptativa. Por lo tanto, los HMOs son llaves. Para cada necesidad evolutiva que existía, se diseñaba por la naturaleza una nueva llave que abría o cerraba distintas vías metabólicas. Y así llegamos a los 200 HMOs conocidos y a los 20-30 que están cuantificados, cada uno de ellos solo o en combinación con diferentes funciones. Y la primera pregunta que nos hacemos en relación con el metabolismo propiamente dicho es: ¿influyen los HMOs en el crecimiento? Y nos trasladamos a Singapur. Aquí en Singapur el doctor Norbert Sprenger llevó a cabo un estudio en el cual analizó la composición de los HMOs y valoró el crecimiento de los lactantes durante los primeros 4 meses de vida. Analizó la 2-fucosil-lactosa. Estamos hablando de uno de los primeros estudios en este sentido. Y la respuesta es que no, la 2-fucosil-lactosa, su concentración no influía en el crecimiento de estos niños. Pero, sin embargo, cosas de la serendipidad, vaya, uno investiga una cosa, descubre otra, lo que se vio fue que los HMOs disminuyen su concentración con el tiempo. En general, todos los que estudió, salvo uno, que permanecía bastante estable, que era la 3-sialil-lactosa. Vamos a quedarnos con este nombre porque a continuación lo veremos más veces. Empezando por aquí, nos vamos a trasladar a Gambia. Davis realizó un estudio en el año 2017, posteriormente el de Sprenger, en el que confirmó que efectivamente los fucosilados no eran predictores del crecimiento. Pero, sin embargo, la 3-sialil-lactosa era capaz de predecir el crecimiento a las 20 semanas de vida. Pero también, como hallazgo circunstancial, se vio que existían diferencias en la concentración materna de los HMOs dependiendo de la estación en la cual se produjese el nacimiento. En la estación seca existía una menor concentración de HMOs que en la estación húmeda. Y además esto se invertía a las 20 semanas. Es decir, que los HMOs se adaptan al ambiente, dependiendo de la existencia de un mayor o menor flujo de nutrientes en la madre y en el propio niño, dependiendo de la estación del año en la que se nazca. Un alimento adaptativo, esto es francamente interesante. Y con esto pasamos al estudio, podemos decir que es uno de los más importantes llevados a cabo en todo este tiempo en relación con los HMOs y el crecimiento. Es el estudio de Charbonneau, llevado a cabo en un grupo de pacientes de Malawi. Nos trasladamos ahora a África. Y aquí lo que vio fue que tomando las concentraciones de los oligosacáridos de la leche humana y valorándolos en relación con la existencia de retraso de crecimiento y desnutrición, había una serie de cuestiones interesantes. La primera es que si se toman todas las madres en su conjunto, no existen grandes diferencias entre la columna de los pacientes sanos, que es la columna en negro, y la columna de los pacientes patológicos, que son los que tenemos en blanco. Pero si lo analizamos dentro de las no secretoras, vemos que estas diferencias son realmente grandes. Es decir, parece ser que en caso de que no exista una nutrición adecuada, cuando las madres son no secretoras, existe una repercusión clara tanto en la concentración de HMOs fucosilados y sialilados como en el estado nutricional del niño. Por lo tanto, si nosotros actuáramos sobre estos HMOs, igual podríamos influir en este crecimiento. Pero ¿cómo estudiar el efecto de los HMOs? Y con esto llegamos a una herramienta muy útil en investigación preclínica, que son los animales notobióticos. Los animales notobióticos los criamos en el laboratorio libres de gérmenes. Luego les inoculamos la microbiota que nosotros queremos estudiar para después proporcionarles la vía que nosotros queremos seguir, bien sea en alimentación, bien sea con un fármaco, y ver qué respuestas se producen. Y aquí lo que se hizo fue coger estos lactantes de Malawi con retraso de crecimiento y desnutridos de 6 meses de edad, se aisló su microbiota, se llevaron a cabo cultivos y se crearon ratones y cerdos notobióticos. Y a estos se les inocula, salvo a los ratones que se dividen en 2 grupos, se les inoculó la microbiota.
y se les administró una dieta prototípica de Malawi en la que se añadía o no se añadían HMOs y alilados. Y lo que se vio es francamente espectacular. En los ratones sin microbiota no hay efecto en el crecimiento, pero cuando vamos a los ratones y a los cerdos notobióticos encontramos que hay un incremento de peso corporal y de masa magra, pero además se producen cambios en el fenotipo óseo y además hay efectos metabólicos en el hígado, en el músculo, en el desarrollo neurológico. Aquí vemos con más detalle, en la imagen de arriba, cómo cuando añadimos a los ratones notobióticos los HMOs se produce un incremento espectacular en el crecimiento. Si lo comparamos con los sin microbiota, vemos que no hay ninguna respuesta. Y aquí lo que vemos son los perfiles metabólicos. También se modifican. La fila de arriba es adicionando HMOs y alilados y abajo sin adicionarlos. En los que no se adiciona, existe un predominio de biomarcadores de estrés, principalmente cardiovascular, y una disminución en comparación de forma significativa de lo que son elementos anabólicos, tanto en el plasma como a nivel muscular como a otros niveles. Ahora, en base a todos estos estudios, sabemos que existe una relación cíclica entre lo que es el estado nutricional y la microbiota, que además estos influyen en la liberación y en el comportamiento de la IGF-1, que a su vez tiene una relación cíclica con la hormona de crecimiento que actúa como un regulador también de la microbiota. En lo que es la bioquímica todos son ciclos. Y los HMOs aquí intervienen de forma espectacular en lo que sería el crecimiento óseo. Y con esto entramos en los HMOs y metabolismo óseo. Volviendo al estudio de Charbonneau, vemos cómo se produce un incremento de hueso cortical y trabecular en el grupo que ha recibido los HMOs y alilados en comparación con el otro. Si entramos aquí en más detalle, posteriormente, la doctora Cowardin llevó a cabo en el año 2019 un estudio en el cual replicó los resultados de Charbonneau con los ratones notobióticos. Y lo que vio fue que no existían cambios en la presencia de osteoblastos, comparando los dos grupos. Pero, sin embargo, si se cuantificaban los osteoclastos, existía una disminución clara. Esto le llevó a ampliar este estudio a nivel metabólico y lo que se vio es que existía una molécula, el ligando de Rank, y otra, que es la osteoprotegerina, que se veían alteradas cuando añadíamos los HMOs. Por un lado, Rank, el receptor del ligando Rank, lo que hace es que actúa con los osteoclastos y fomenta su desarrollo, su crecimiento, su multiplicación y su maduración. Y la osteoprotegerina actúa en nuestro cuerpo como un señuelo, bloqueando el ligando y por lo tanto lo que hace es que no se produzca este crecimiento. Aquí a la derecha, fuera de lo que es el círculo rojo, también se ve cómo se produce una disminución de la osteopontina, que también es un marcador de la función de los osteoclastos. Por lo tanto, este crecimiento mayor no se producía por un aumento de construcción de huesos, sino por una disminución de su destrucción. Finalmente, Bonnet en el año 2020 llevó a cabo otro estudio en el cual analizaba la distribución tridimensional, la estructura tridimensional del hueso, y vio cómo adicionando HMOs a la fórmula se conseguía una estructura tridimensional prácticamente idéntica a la conseguida con lactancia materna, frente a las carencias presentadas por los alimentados con fórmulas sin HMOs. ¿Y qué sucede con la composición grasa corporal? Aquí la diversidad es clave. Hay un estudio que es muy bonito, el de Tania Alderete, en el cual lo que hace es analizar en 2015 la diversidad de cada uno de los pacientes y se ve cómo existe una mayor diversidad de HMOs y una mayor homogeneidad, es decir, que no solamente hay más HMOs, sino que su concentración es superior en aquellos que al mes de vida tienen una masa grasa menor. Es decir, la disminución de diversidad y la disminución de la homogeneidad en la concentración de estos HMOs condiciona un aumento de la masa grasa. Por lo tanto, sí que existe una asociación, pero además lo hacía de forma mucho más intensa, tenía una capacidad predictiva del índice de masa corporal mucho mayor que el índice de masa corporal materno previo a la gestación. Y aquí, la doctora Lackström lo que hizo fue intentar corroborar esto y ver qué pasaba con el índice de masa corporal. Y lo que vio fue que el índice de masa corporal materno modifica la concentración de los HMOs. Por lo tanto, el índice de masa corporal materno condiciona el índice de masa corporal de la gestación, pero además esto es especialmente importante en aquellos casos en los cuales las madres tienen una menor diversidad de HMOs en la lactancia. Esto es increíble, porque entonces si nosotros actuamos sobre esa composición materna de los HMOs podemos modificar la tendencia a la obesidad que existe posteriormente.
Los estudios recientes nos muestran que este efecto de los HMOs sobre la distribución y la existencia de una mayor o menor masa grasa tienen que ver con la microbiota. Hay dos grupos principales, lo que son los firmicutes y los bacteroidetes y sus relaciones clave. Sabemos por diferentes estudios que el cociente entre firmicutes y bacteroidetes está espectacularmente alterado en los pacientes obesos frente a aquellos que tienen normopeso. Y aquí a la izquierda vemos cómo se altera la microbiota. En la imagen de abajo lo que se ve es cómo se producen incrementos de firmicutes y cómo descienden bacteroidetes conforme se incrementa el índice de masa corporal. Y arriba de esa gráfica cómo se producen las distintas interrelaciones en sentido positivo o negativo entre las distintas bacterias que colonizan el tracto digestivo. ¿Y qué ocurre con los HMOs en el eje intestino-cerebro? Bien, sabemos que la microbiota influye en el sistema nervioso y lo hace mediante mecanismos inmunológicos, endocrinológicos y a nivel también neurológico por vía directa a través de la neurotransmisión vía nervio vago. Y los HMOs, como influyen en un desarrollo adecuado de la microbiota, influyen, por lo tanto, a nivel de este sistema. Sabemos, como ya se ha dicho previamente, que se produce una reducción del dolor visceral cuando se adicionan HMOs. También se reduce la contractilidad intestinal y la sensibilidad visceral a la distensión, tanto con los HMOs fucosilados como con los sialilados y en combinación. En el año 2019, Colomer expresó cómo la microbiota se asociaba con problemas a nivel neurológico, no solamente en niños, sino también en adultos, con dolor abdominal, con síndrome de intestino irritable, con Parkinson, con autismo, con depresión mayor. Hay una gran cantidad de relaciones que se producen aquí. Y los HMOs, como estabilizadores, juegan un papel clave. Pero además, los HMOs, a través de ellos directamente y a través de sus metabolitos, como puede ser el ácido siálico, actúan estabilizando esta zona, actúan a nivel sináptico y lo que hacen es estabilizar estas placas de comunicación entre las estructuras neurológicas. Por lo tanto, son esenciales para el desarrollo correcto cerebral y sobre todo para dos funciones superiores, como son el aprendizaje, la memoria. Pero aquí lo que podemos hacer nosotros son estudios preclínicos. Utilizamos ratones, utilizamos distintos modelos, como pueden ser los laberintos en I, los laberintos en estrella, las placas sumergidas, paneles sonoros, paneles visuales, y lo que hacemos es ver qué ocurre con los ratones cuando le suministramos a estos ratones notobióticos la alimentación suplementada con HMOs o no. Y aquí es un resumen de los distintos estudios en los cuales se ha llevado a cabo una investigación acerca de estas funciones superiores como son la memoria y el aprendizaje. Y lo que vemos es que la adición de HMOs fucosilados consigue efectos a corto y medio plazo principalmente en la memoria, en la etapa de infancia y adulto joven, y que los HMOs sialilados, entre ellos la 3-sialilactosa que ya habíamos comentado antes, lo que hace es actuar a largo plazo, tanto en las etapas finales del adulto joven como en el adulto maduro. Y podemos resumir que lo que hacen son incrementar la sialilación cerebral, previenen la ansiedad ante factores de estrés, incrementan la memoria de reconocimiento, la memoria espacial, incrementan la atención, esto es francamente importante ahora en estos tiempos tan volátiles, sobre todo con los niños con tantas pantallas, y mejoran la función hipocampal, el aprendizaje y la motivación. En conclusión, lo que podemos decir es que existe una transmisión epigenética de la microbiota y un elemento esencial en esta transmisión epigenética son los HMOs, que actúan como llaves abriendo y cerrando distintas puertas metabólicas, solas o en combinación, consiguiendo efectos a nivel del crecimiento, la composición corporal, la estructura ósea, el metabolismo global y el desarrollo neurológico, entre otros muchos. Pero no lo hacen solos, es decir, la microbiota y los HMOs son interdependientes en la inmensa mayoría de sus procesos. Y la diversidad es la clave, qué combinación y qué objetivos. Hemos dicho que a finales del siglo XIX, los pediatras fuimos los primeros en intuir que esto existía y en descubrir estas llaves. Y ahora que sabemos y podemos fabricar algunas de ellas y nuestro conocimiento avanza de forma exponencial, nos toca coger estas llaves, abrir estas puertas y ver qué es lo que nos esconden detrás. Muchas gracias.